Buenas noches nuevamente a todos. Agradezco al doctor Jaime Aguilera por permitirme presentar a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Carlos Agustín Rodríguez Paz, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina como médico cirujano. Realizó cirugía general en el Hospital Ignacio Zaragoza del ISSSTE, de la Facultad de Medicina de la UNAM, diplomado en bioética en la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, recertificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General desde el 2000 hasta la fecha. El doctor es un gran lector y conocedor de temas de medicina y de historia de la medicina. Tiene publicaciones diversas como Cirugía en Gastroenterología, Docencia en Medicina, Historia de la Cirugía en México, otros temas, capítulos en libros, asesorías, tesis de maestría, de especialidad en urgencias y de licenciatura en medicina. Se ha desempeñado en diferentes cargos. Fue director del Hospital Rural de Cerritos, médico de base del IMSS, profesor de medicina de la Universidad Cuauhtémoc, candidato investigador por el IMSS, coordinador de ciclos básicos de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, secretario académico de la misma escuela desde el 2019. Además, pertenece a diversas sociedades, 6 sociedades científicas locales y nacionales, además de latinoamericanas. Ha sido acreedor a diversos premios, 6 premios estatales y nacionales. Como siempre, doctor, es un gusto y un gran honor tenerlo esta noche con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctora Patti, y al comité organizador de la sociedad, al doctor Jaime Aguilera, mi más profundo agradecimiento. Pues vamos a comenzar con la plática. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Adelante. Sí, gracias. No sé si se vea la presentación. Ya estamos viendo. Estoy iniciando. Listo. Adelante. Se los agradezco mucho. Pues muy amables por estar con un servidor. Básicamente es una manera, en este caso, la historia quiero comentarla como una técnica en que se recoge una experiencia bastante amarga que vivimos en los primeros años de la pandemia. No sé, Polo, buenas noches. Tú me dirás si algo sucedió igual a Celaya o los demás participantes que están de otras ciudades del país. Lo cierto es que no solamente tuvimos el hecho de un proceso infeccioso que abarcó a todo el mundo, sino que se presentó, por lo menos a nuestra vista, en los hospitales de la capital de San Luis, con un fenómeno muy curioso que les voy a describir. A ver. Bueno, la hora cero. ¿Cuándo cambió nuestras vidas? ¿Cuándo cambió nuestra situación? A partir del 27 de febrero del 2020, se inicia una situación que realmente el país nunca había vivido. Quizá el antecedente de 1918, cuando se dio la pandemia de influenza, comenzaron los brotes después de que el ejército norteamericano fue infestado. Nuestra vía de contaminación fueron las vías de ferrocarril del norte de la República. Hubo un comentario bastante amargo del entonces equivalente al secretario de Salud, el general y médico Rodríguez, que desgraciadamente se apellidaba acá igual que su servidor, aliado de Carranza, su asesor médico, que no había importancia porque murieran 3,000 personas. Yo creo que sí había importancia, y lo peor de todo es que se repitió la historia en esos años, por cierto, subsecretario de Salud. Pero bueno, finalmente para el 2020 iniciamos con una experiencia, insisto, que no habíamos tenido precedentes. Esa emergencia en salud se volvió crítica para el 30 de marzo. Y lo cierto es que había mucha ambivalencia, no había una manera en que el gobierno dijera, se va a limitar esto, va a haber restricción de esto, simple y sencillamente hacían recomendaciones, no indicaciones. Recordemos que en medicina una indicación es una orden completamente. Esto de alguna manera provocó
tanto incertidumbre en la gente, tanto cierta libertad. Ahora, comentaremos que esta situación de cuarentena se refería a limitar. Ya habíamos tenido históricamente hablando, por ejemplo, la pandemia de Justiniano en el 541, se dieron ciertas acciones, pero no fueron limitantes. Clavijero ya en nuestro continente hace alusión a todo lo que podía ser el hecho de que se diseminaran las infecciones. Habla con un temor brutal del cocolistle. Lo simpático es que si nosotros vamos recabando los datos históricos, existe una negativa a las acciones preventivas. Durante la pandemia me puse a leer algunos artículos que fueron surgiendo a la par de la pandemia y uno, reseñado por Caballero Ponce en el 2016, decía que en cierta epidemia que hubo en 1648 hubo una negativa por parte de los comerciantes a restringir sus ventas y a salir. Ellos salieron y vendieron, pero finalmente pues, hubo una mortalidad bastante fuerte en Valencia. Ahora, un aspecto que a mí en lo personal me intrigó, se comenzaron a hacer a partir de febrero a marzo lineamientos que estaban muy bien encaminados, muy platónicos, muy románticos, de cómo los quirúrgicos deberíamos de manejar esta situación. Entonces, en Europa se emitieron tanto reglas por parte del gobierno de cada país como recomendaciones por parte de los colegios y sociedades quirúrgicas de qué era lo que sí y qué era lo que no se debía operar. Por ejemplo, oncocirugía fue una de las áreas más afectadas porque dijeron, no, pues en 3 meses regresamos tranquilamente y operamos y atendemos todo lo que se haya dejado de atender en 3 meses. En cirugía general dijimos, no, pues sinceramente hernias inguinales, procesos que no estén complicados, no hay necesidad de operar. Ellos esperaban en su sano romanticismo que disminuyera los casos de trauma, por ejemplo. Entonces, yo tratando de buscar algún lineamiento, algo que en un momento me dado nos respaldara, como en ese momento había bastante información sobre lo pasado, me fui hacia la influencia de 1918 y les seré sinceros, salvo un libro que está aquí referido de Lausberg, no existe una referencia sobre cómo manejaban los aspectos quirúrgicos, por ejemplo, la pandemia de 1918, salvo los norteamericanos que tenían cierta restricción, como les afectó mucho al ejército que estaba aquí en el continente americano, tenían ciertos protocolos de manejo, pero en ningún momento limitaban determinados procedimientos, ni tampoco existe una estadística hasta donde yo encontré que nos hablen cómo manejaban los cirujanos en época de pandemia los procedimientos quirúrgicos. Esta imagen se la tomé prestada a la doctora Berta Acevedo, discúlpeme doctora. Básicamente, entonces, el hecho de que no hubiera una restricción, no hubiera ciertas limitantes, hizo que de alguna manera fuera cambiando nuestro aspecto epidemiológico. Ahora, algo que he comentado, platicado con algunos compañeros psiquiatras y psicólogos, es que obviamente conforme fue pasando la pandemia, se fue dando un estado de depresión, que en un momento dado esa situación en donde no había una vida social, no había fiestas, se creaban tremores, incertidumbres, comenzaban a ir las gentes a los hospitales, no salían vivos, había ríos de cadáveres infectados. Ese componente en un momento dado crea un estado de estrés masificado, de una depresión, de angustia que llegaba a la gente a tomar decisiones bastante delicadas. ¿Cuál es la situación de trauma que teníamos de por sí? Por ahí tengo un articulillo que espero en breve que salga, estadística de trauma en el siglo XIX. Lo más vergonzoso que les puedo adelantar y comentar es que de ese análisis que hice sobre cómo era la situación en trauma, lo más relevante para 1890
es que era la 15ª causa de muerte. Predominantemente se daban en personas entre los 20 a los 35 años, que era predominantemente en hombres y que las causas eran sobre todo agresiones por terceras personas, todavía no había vehículos. Lo más lamentable es que de 1890 que hice ese análisis a la reseña que hace el doctor Basilio y el doctor Cruz Vega en su preciosísimo libro sobre trauma del 2016, la epidemiología desgraciadamente y lamentablemente no ha cambiado nada, salvo que ahora se asocia más a etilismo. La muerte se da en 70-95% en los lugares donde sucede el accidente. Vergonzosamente es más agresiva este trauma del siglo XXI que el trauma del siglo XIX. Y en Estados Unidos representa, antes de la pandemia, una derrama de más de $500,000 millones. Entonces, teniendo como elementos, vamos a ir reuniendo todas estas situaciones. Esta pequeña gráfica es nada más para recordar amargamente cómo se nos disparó en los meses de abril a junio, que es el periodo que yo les voy a relatar, tanto históricamente como documentalmente, en un pequeño estudio descriptivo. Vemos que se incrementan los casos de COVID. Obviamente la gente iba a entrar en mayor estrés, en mayor depresión, y de alguna manera nuestro estudio se refiere por un lado a la parte histórica, por el otro lado lo que sucedió en el hospital, en el lugar donde trabajo, en el Hospital 50, donde existen 11 subespecialidades quirúrgicas. Tenemos una población adscrita de 375,000 personas, más sin embargo, la verdad les he como comentar un detalle, como por lo menos 6 de las especialidades quirúrgicas es el único hospital donde se tiene esta especialidad. Técnicamente nos corresponde el 1.600.000 derechohabientes que tiene la delegación San Luis en nuestro estado. Contamos humildemente con 154 camas y de un estudio que uno de mis alumnos actualmente adscrito, doctor Moisés, en el año del 2018 se daban 80 fichas. Antes de la pandemia se daban 280 fichas por día. De estos aproximadamente se quedan entre 40 a 60 pacientes todos los días. O sea, para una unidad hospitalaria de urgencias de 19 camas, no bajamos de 40 pacientes por día. Es una verdadera locura. Ahora, si esto lo unamos a una situación de pandemia COVID en donde se cambia la modalidad, se supone que de acuerdo a los lineamientos que fueron estipulados por nivel central del Seguro Social, solamente se iba a manejar un solo quirófano para urgencias de los 9 que teníamos. El 65% del personal se iba a ubicar en las áreas quirúrgicas. Esa fue la indicación que recibimos. Esto a partir de marzo, pero por ahí comenzaron a haber algunas situaciones en el área de urgencias. Doctor, ya llegó el fracturado. Doctor, llegó un trauma profundo de abdomen. Doctor, y bueno, ya empíricamente comenzamos a ver que existía algo, como dijera Houston, está sucediendo algo muy malo. Nada más debíamos manejar un quirófano. Si ustedes ven las referencias que les estoy enseñando, Di Marzo, Fleming, Squaresheet y una serie de artículos europeos, la verdad, disminuyó el trauma a más del 10% en las comunidades europeas, incluso disminuyeron casos de apendicitis, obstrucciones intestinales. Se cuidó mejor la gente, hubo disciplina, lo que ustedes quieran y manden. Eso en Europa. Pero aquí viene el ingrediente principal. Pongo a mi queridísimo tío Octavio Paz sobre el laberinto de la soledad. Amargamente, uno de los ingredientes principales creo que tuvimos fue esa conciencia del mexicano, esa actitud de que soy macho y no me va a pasar nada, no le temo a la muerte. Y con eso, en nombre sea de Dios, empezamos a recibir gente entre la 1 y las 4 de la madrugada que se impactaba con su motocicleta, que iban borrachos, sin cubrebocas, una cantidad de heridos como ustedes no tengan una idea. Entonces, el periodo que voy a revisar es un comparativo entre enero a marzo y
digamos, el momento experimental es de abril a junio del 2020, refiriéndonos todos los pacientes quirúrgicos que se manejaron en ese momento. Regularmente manejábamos un promedio de 600 procedimientos por mes entre el mes de enero y marzo, antes de lo que fue el periodo COVID. Realmente no era mucho el trauma, es menos del 10% lo que teníamos documentado, 75 por mes. De alguna manera esto se incrementó a 90 en los periodos del mes COVID. Los cirujanos que deberíamos de haber estado ubicados en el área de COVID, no fue el total de los cirujanos como se esperaba. Se tuvo que reducir al 66% y se tuvo que dejar abierto, en vez de 1, 3, porque no nos dábamos abasto con el trauma. Ahora, de las especialidades que más sufrieron en este periodo, fueron ortopedia, cirugía general, maxilofacial, entre otros. Neurocirugía sí incrementaron sus casos. Donde no hubo un incremento muy significativo fue lo que fue cirugía de tórax, obviamente trasplantes, proctología. Hago una especial mención a oncocirugía porque se habían pedido en los lineamientos de las comunidades científicas internacionales que no se operara y no se interviniera. También hubo una situación que desgraciadamente ahorita no la traigo documentada, pero se incrementaron, ¿qué les gusta? Cáncer de colon, oye, ¿sabes qué? Quedamos que no íbamos a operar cáncer de colon. Sí, doctor, pero trae una obstrucción del 90% de recto. O sea, ¿cómo iban ustedes a dejar? O un bocio, que finalmente fue un cáncer, ¿cómo se llama? Anaplásico, que estaba comprimiendo la vía aérea. O sea, se presentaron casos espantosos de oncocirugía que finalmente fueron parte de lo que obligaron a abrir esos 2 quirófanos que no se tenía proyectado. Como ustedes ven en la gráfica, si no fue un incremento exagerado, sí hubo una situación muy interesante. Primero llegaron las contusiones abdominales hacia los meses de marzo, abril. Mayo, junio comenzaron a incrementarse las heridas por proyectil de arma de fuego y punzocortante. Pues no que debíamos estar encerrados, es ahí la incógnita, el sazón principal de estos datos que uno dice. Y por cierto, lo no traumático, hernias, apendicitis, obviamente rebasar el trauma, estos padecimientos esperados que, insisto, en Europa no tuvieron incremento. Maxilofacial fue el plato fuerte, o sea, la cantidad de... por cierto, ya no pude reseñar en esta estadística, la mayoría de los pacientes sufrieron lesiones porque iban en motocicleta. No les quiero decir la cantidad de Lefort que nos llegaron. Bueno, para acabar pronto, maxilofacial dentro de nuestro hospital es un servicio que no opera regularmente más de 2 procedimientos por quincena. Operaban hasta 4 pacientes por semana. O sea, el incremento que ustedes están observando en la gráfica era brutal. Y lo segundo que a mí me llamó la atención es que por lo menos 8 de esos pacientes requirió el trabajo conjunto de cirugía plástica, oftalmología y otorrino. Unas verdaderas reconstrucciones que Dios guarde la hora. Igualmente, ortopedia, por decirles, se dieron un gustazo. Fue un festival de lesiones que, dicho sea de paso, el tipo de lesiones también, no era una fracturita lineal, no. Era una fractura con minuta compleja, donde tenía rota la rodilla con todas sus partes, verdaderos casos para la araña. Una de las partes también históricas que nunca voy a poder olvidar es el incremento de gasto en prótesis. Nunca habíamos tenido un caso, una situación como la que vivimos de ese marzo a junio. Se incrementó de tal manera el gasto corriente que rebasamos los consumos promedios mensuales del material protésico que se utilizaba. Esto para poder ejemplificar el grado de las lesiones de este tipo de pacientes. De neurocirugía, obviamente, rebasó por mucho los eventos vasculares cerebrales,
que dicho sea de paso, se mantuvieron, más sin embargo el trauma craneal era condicionado sobre todo por el trauma vehicular. Entre el comparativo entre las series italianas, el 46% del personal pasó a COVID. Nosotros fue menos del 66%. En Europa hubo una baja de todos los procedimientos de urgencia de trauma, insisto, fue menos del 10%. Desgraciadamente, el personal de salud en Europa se contagió el 33% y 40% de las urgencias estuvieron asociadas a COVID. Lo que les estoy mostrando sí está un poquito desagradable, pero es para ejemplificar uno de los pacientes que nos llegó a las 4 de la madrugada. Simplemente les voy a decir una cosa, llegó con la pierna aserrada. O sea, su servidor tarda de 10 a 15 minutos de hacer una amputación supracondila y este hombre yendo a más de 180 kilómetros por hora, se salió por el distribuidor Juárez, salió volando como Superman, lo alcanzaron a traer al hospital, todavía lo recibimos vivo, estaba impactante las lesiones, tuvo un traumatismo craneoencefálico, obviamente por más esfuerzos que se hizo, falleció. Ejemplos como esto fue lo que nos llevaban, que uno dice, si los italianos, los alemanes, los europeos tuvieron disminución de trauma, empíricamente podemos decir que fue por la disciplina y las restricciones sociales que puso el gobierno. Como eso no lo tuvimos, la mayoría de nuestras urgencias fueron traumáticas, a diferencia de lo que sucedió en Europa. Por cierto, no fueron tantas las cirugías asociadas a COVID. Finalmente, si bien es cierto que no pudimos hacer en este momento, no pudimos aplicar un instrumento a los pacientes que llegaron en esta situación de agresividad social, esa ruptura de ese tejido, nos faltó un estudio psiquiátrico. Después del 2 de abril se da un incremento espantoso de los casos de lesiones como los he descrito. Lo simpático es que sucedía casi el 80% en la madrugada. ¿Esto por qué? Pues a lo mejor la gente pensaba, no, pues nadie me va a decir si ando en motocicleta, como loco, borracho, y pues sí, se encontraban desgraciadamente con un árbol, con una pared o con otro atarantado que venía igual que él. Esto en un momento dado, esas malas decisiones fueron lo que provocaron dentro del periodo de restricción esta verbena de lesiones. Entonces, eso provocó un incremento del gasto del material. Nos acabamos el presupuesto mucho antes de diciembre, hacia mayo, abril, mayo, junio. En junio ya lo teníamos consumido, precisamente por esas lesiones que no esperábamos. También se incrementó el uso de quirófanos de 1 a 3 y entidades de urología y de oncocirugía. Yo en mi vida había visto un cuadro de insuficiencia renal secundario a obstrucción por un lito. O sea, este tipo de urgencias fue lo que en un momento dado uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Realmente la pandemia nos puso a prueba a los quirúrgicos. Y aquí también con una foto histórica, esa es la primera fotografía en el Hospital 50 de un procedimiento, fue una apendicectomía realizada, si mal no recuerdo, fue un sábado, a un paciente COVID precisamente. Ahora, desgraciadamente, el enfoque que se le dio en la pandemia, por lo menos los primeros 6 a 8 meses, fue todo es COVID, y nos olvidamos de los demás padecimientos. Los oncoquirúrgicos, el padecimiento en trauma se dejó de lado, hubo casos urgentes que fue necesario operarlo. Aparte de la situación psicosocial que se dio por ese estado de angustia, finalmente hay una situación que no fue contemplada y que ahora, a razón, por ejemplo, de lo que había comentado el doctor Gerardo Alvarado, estamos viviendo una etapa muy difícil que tampoco nos esperábamos. Yo espero que no sea más crítica esta situación post-COVID, ese regreso, esos insuficientes renales, esos secuelas respiratorias, cardiológicas, y obviamente esa punta del iceberg de esa angustia que vivimos es una cicatriz que, insisto, es una punta de iceberg ante la cual no estamos preparados. Bueno, con uno de mis queridas fotografías con algún equipo con el que entré
Gustosamente me tocó operar 5 pacientes. Yo sé que es una tontería lo que hice, pero finalmente créanme que para mí fue una satisfacción muy hermosa poder hacer en un momento crítico algo por lo menos por 5 seres humanos. Pues en términos generales, esta es la presentación. Traté de tomar una fotografía de lo que sucedió con una estadística descriptiva de esa situación tan crítica de COVID. A mí me llamó la atención que no existía experiencia quirúrgica que pudiéramos rescatar como para poder medio orientarnos de cómo íbamos a manejar esta situación. Para los quirúrgicos fue una sorpresa la pandemia porque hubo aspectos que la verdad no esperaban. Y bueno, con este pequeño dibujo que me hizo mi hija, les comparto con mucho agrado y pues, si tienen alguna pregunta, algún comentario, agradezco mucho su atención.